Bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Para quien no me conoce, me gusta que me digan Saúl Carro. He practicado la psicoterapia desde hace como 16 años. Sí, estudié psicología de formación y una de mis finalidades es promover el desarrollo humano y la transformación personal. Y esta charla, esta conferencia tiene como objetivo, pues esto, promover que estemos mejor, que podamos desarrollar todas nuestras capacidades, nuestros talentos para beneficiar a los otros. ¿Okay? Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver las heridas emocionales con beneficiar a los otros con nuestros talentos? Pues mucho, porque en ocasiones estamos tan adheridos y ensimismados o ensimismadas en la herida emocional que no evolucionamos por estar con la tecla pegada. Así es que el objetivo, de esta charla es, si bien hablar de heridas emocionales, de cuáles son las emociones, cómo respondemos a esto, sí es mostrar las vías por las que nosotros podemos trascender estas heridas emocionales para hacer algo distinto en este corto tiempo que tenemos en el universo. Así es que pues vamos a empezar. Estoy un poco preocupado por las personas que están paradas y me voy a solidarizar estando parado también. No, ahora van a traer, miren, aquí están cediendo el espacio. Bueno, pues empecemos, mientras se van acomodando. Y antes de empezar con la conferencia quiero hacer una acotación. Y la acotación es que cuando hablamos de herida, pues nos hace referencia a dolor. ¿Están de acuerdo que una herida en menor o mayor grado pues trae dolor? Así es que voy a estar utilizando el concepto de herida y de dolor como sinónimo. ¿Va? Hago esta aclaración, que a veces diré las heridas emocionales y luego el dolor o el cuerpo del dolor, y básicamente es lo mismo. Y cuando en este tiempo que me he estado formando he conocido en la psicología algunos universos terapéuticos. Uno de estos universos ha sido la psicología transgeneracional, que tiene que ver con los eventos que sucedieron antes de que yo llegara acá. Tienen que ver con mis padres, con mis abuelos, con mis bisabuelos y con todos los ancestros antes de que yo pisara esta existencia. Desde luego las cosas lindas que sucedieron con estos ancestros y sobre todo con las situaciones dolorosas que experimentaron ellos o ellas y que como si fuera un ADN psicológico se fue pasando como desde un campo de una generación a otra y que sin duda pues me llegaron a mí o a cada una de ustedes. Este es uno de los universos que he ido explorando, que me ha ido interesando y que conocemos como metagenealogía, estudio del árbol genealógico, enfoque transgeneracional o psicología generacional. Otro enfoque y otro universo dentro del campo de la psicología fue el de la psicología infantil, no de los niños, más bien la psicología infantil que hace referencia a todos los procesos que vivimos con papá y con mamá. Desde luego hablamos de los eventos lindos, de lo gozoso que experimentamos con ellos y también de aquello que no fue tan lindo, más bien de aquello doloroso que experimentamos con ellos, a lo que se le conoce como, o al menos desde lo que he experimentado, como psicología infantil. Y la verdad es que según mi práctica, lo que he estado haciendo en el consultorio es que la mayoría de las personas llegan al consultorio desde este universo de la psicología, con un conflicto todavía con papá, con mamá, con lo que no me dieron, con lo que me hicieron, con lo que sucedió, con lo que no pudieron dar. Y es el eterno conflicto. Y no quiero que sea una conferencia, una charla. Hace rato atendía a una paciente y decía, fui a una conferencia y salí súper motivada y sí, yo puedo y vamos.
Y digo, no es el objetivo de esta conferencia, porque es saltarse un proceso. Si yo les vendo eso, me salto un proceso que al menos para mí ha sido fundamental. Y el proceso es de entrarle a la herida, de entrarle al dolor, para sanar eso que experimentamos, y entonces ahora sí, trascender, ir a otro lugar, que es el de desarrollar mis talentos, de poder conectar con todo mi potencial para ponerlo al servicio de los otros. Pero bueno, esto tiene que ver con psicología infantil, con las heridas emocionales, con los dolores que experimentamos con mi padre por su ausencia, por su presencia, o con mi madre por su ausencia y por su presencia. Esto es psicología infantil. Otro universo que he explorado últimamente tiene que ver con la psicología adulta, con una psicología transpersonal, que si yo me quedo en el espacio del dolor, el sufrimiento, lo que me hicieron, los eventos dramáticos y trágicos que viví, si solo me quedo en ese lugar, pierdo la posibilidad de entrar a la psicología adulta o a la psicología transpersonal. ¿Qué es la posibilidad de, como esta ostra que entra un granito de arena y que poco a poco, como con su sustancia oleosa, lo va recubriendo hasta finalmente convertir una perla? Y en metáfora de esta perla, que serían nuestros talentos, que serían estos actos de resiliencia, poder otorgarlos al servicio de los otros. Y cuando digo otros, no me refiero solamente a los seres humanos, sino a los seres vivos, a los seres en movimiento que existen en nuestro planeta, pero que existen en un universo más grande que nosotros, o en los muchos universos. ¿Okay? Entonces, la conferencia de hoy tiene que ver con esta psicología infantil, en aras de poder trascender estas heridas, de poder sanarlas, de reconocer cuáles son las vías que pues humildemente me han funcionado, que he atravesado, sí, desde luego con el llanto, con el dolor, también con la alegría, y que me han permitido de más en más. Tampoco quiero venderme como este psicoterapeuta que ofrece la píldora de la felicidad, no, es que de más en más me ha permitido estar mejor, estar más contento, más en paz, más en bienestar con la vida. Y lo hago porque sí creo que parte de la finalidad es compartir esto que he experimentado, esto que he vivido, para que a quien quiera, a quien lo pueda tomar, pueda servirle como un elemento para hacerlo distinto a como lo está haciendo en este momento. Entonces, pues pude reducir esta conferencia a las 5 heridas básicas que quizá muchas conocen gracias al libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, que es, para quien no lo ha leído, quien no sepa de lo que estoy hablando, este es el primer como 20 que podría caer. Es un libro que viene, es el resumen de los estudios de muchos maestros. Uno de ellos es Wilhelm Reich, que fue alumno de Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre de la psicología, y Reich lo que hizo fue descubrir que debido a las situaciones difíciles y traumáticas, ¿no?, debido a estas heridas, como podríamos llamarles, se genera en nosotros un carácter, una estructura del carácter. Y poco a poco pues fue desarrollando su teoría hasta, pues, este resumen, es un resumen de las 5 heridas. Las voy a mencionar, no me voy a enfocar en estas 5 heridas, quiero ir un poco más profundo. Las voy a mencionar solo como una posibilidad para que ustedes vayan diciendo, claro, a mí me suena esta herida o me suena esta otra, o siento que cada que me hacen esto tiene un impacto en mí. Y Wilhelm Reich y los que le siguieron coincidieron en que existe la herida de rechazo, es decir, que cuando a mí me rechazan puede generarse un impacto emocional. Hace ratito les comentaba, ¿no? Me están sudando las manos, tenía taquicardia, las piernas me estaban temblando, porque efectivamente dentro de mí había una herida, no, todavía hay, sale de repente, una herida de rechazo, y digo, ay, ¿qué tal que digo esta cosa? Y entonces las personas dicen, ay, qué terrible, vámonos ya de esta conferencia que no es útil. Y entonces una parte de mí se sentirá rechazada. Ajá. Esta es la primera herida. Otra herida es la herida de abandono. Aquellas personas que les cuesta trabajo esperar y que
dicen, ya pasaron 10 minutos, ¿a qué hora va a venir esta persona? Quizá experimenten una herida de abandono porque tienen miedo, porque les empieza a generar una sensación de no va a llegar y me va a abandonar. Esa es otra herida. Otra es la herida de humillación. Otra de estas heridas, que es la cuarta, es la herida de injusticia y por último la herida de traición. Y pude reducir esta conferencia a estas heridas y dar todo un panorama de cuál es la característica de una persona que vive una herida de rechazo, una herida de traición, una herida de humillación, una herida de justicia, cómo es su estructura corporal, porque además estudiaron que cada herida tiene una estructura corporal, ¿no? La herida de abandono, la estructura corporal es muy delgada, tiene una hendidura en el pecho, la pelvis está hacia adelante. La herida de humillación tiene otra, es más bien una estructura más rellena, que tiene una cota de malla para protegerse, etc. Podría hacer toda una conferencia de la estructura corporal y de las heridas que impiden ser uno mismo. Sin embargo, quiero ir un poco más allá, porque hay un autor que se llama Eckhart Tolle. No sé si se pronuncia, estaba preocupado porque decía Tolle o Toll, que escribió 2 libros que a mí me gustan mucho, que es El poder de la hora y La nueva tierra, que les recomiendo. Ese es otro. Si ustedes quieren llevarse algo de esta conferencia, pues llévense por lo menos esos 2 títulos, ¿no? Se llama El poder de la hora y Una nueva tierra. Y él, en su libro, habla del cuerpo del dolor. Y cuando escuché este concepto me fascinó porque engloba algunos aspectos. Él define el cuerpo del dolor como todas las situaciones difíciles, de sufrimiento y traumáticas que experimentamos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Y a eso le llamó el cuerpo del dolor. Este cuerpo del dolor tiene una trampa porque él dice que es como un ser que se alimenta de más dolor. Y eso nos lleva a pensar que nosotros, de manera patológica, si así le queremos decir, vamos recreando en nuestro presente esas mismas situaciones para que el cuerpo del dolor, como si fuera un ente distinto, se vaya alimentando. Y nuestro trabajo sería salir de este cuerpo del dolor para construir, digo yo, un cuerpo de paz, un cuerpo más pacífico y que pueda estar en interconexión con las otras. Entonces, aquí surge más que las heridas, sería el dolor. Y si vemos que la herida se forma gracias a un evento en particular, yo digo gracias ahora porque al final es una gran enseñanza y lo vamos a ver. Es decir, que detrás de la herida hay un evento difícil, un evento traumático, un evento que generó un shock emocional en cada uno de nosotros. ¿Okay? Yo les pediría que empiecen a traer a su cabeza estos eventos difíciles, traumáticos, que a lo mejor vivieron con papá, que vivieron con mamá o que vivieron por un contexto específico. Y sobre todo no solamente traer a la memoria estos eventos, sino revisar qué le pasaba a mi cuerpo con estos eventos. ¿O qué le pasó a mi cuerpo físicamente con estos eventos? Una cualidad en estos eventos es que tiene que ver con mi percepción. Un evento puede significar algo completamente distinto para las personas. El terremoto del 19 de septiembre, cada quien lo vivió de una manera. Porque es desde su percepción, por un lado, pero también desde su vivencia, y esta es otra cualidad que tiene el evento. ¿Cómo lo viví yo? ¿Lo viví a solas? ¿Lo viví traumático? ¿Lo viví como sin la posibilidad de encontrar una solución a este evento? La vivencia también va a determinar la herida. Y entonces, bueno, ya que ustedes traen estos eventos a su cabeza, quisiera también que me compartieran quizá 1, 2, 3 eventos, porque en esta conferencia me dije, pues si voy a colaborar, que sea una buena colaboración. Y hablaré, desde luego, de mi experiencia.
hablaré de mi vivencia, porque es lo que conozco. Si bien soy terapeuta desde algunos años y he tenido la gracia de estar con pacientes que me van contando sus historias, creo que no puedo hablar de otra historia mejor que de la mía. Así es que, así como yo voy a hablar de esta historia, me gustaría que ustedes poco a poco vayan compartiendo conmigo. ¿Cuál habrá sido un evento traumático que pudo haber generado un dolor en ustedes? ¿Quién dice yo? ¿Quién se atreve? El mayor evento que yo viví fue la muerte de mi hijo. Lo más triste porque yo que murió 5 días después. Me llevaba 5 días después. Un evento, hasta ahí, ¿no? Porque puedo entrar más profundo y ahora no es mi objetivo, ¿no? Es solo como identificar el evento. ¿Qué habrá pasado en mi cuerpo? Y me pongo en tu lugar. ¿Qué habrá pasado en mi cuerpo con este evento? Ahora me lo dices y nos va a servir mucho cuando hablemos en esta postura de lo que pasó en mi cuerpo, porque si hago estas conferencias es de verdad para decir, hey, calma, no estemos desconectados de la realidad y menos de nuestro cuerpo. Porque recuerden que lo que la boca no dice, el cuerpo lo expresa. Ya iremos hablando de eso. Es como el primer evento, decir, la pérdida de mi hijo. ¿Qué habrá significado para mí, para mi cuerpo, a nivel emocional, este golpe que generó una herida que desde luego causó dolor en mí, poniéndome en tu lugar? ¿Quién más quisiera compartir un evento? Un evento que fue difícil, traumático. ¿Quién más? Bueno, robaron en mi casa y ahí se me subió la música. Entonces, viene un evento difícil, es un evento traumático que golpea y hay un impacto en todo mi cuerpo. Ya vamos a ver, hablo primero de todo el cuerpo. Después tiene que ver con la emoción y después qué hago con eso que experimenté. Tengo otro evento. Les decía, pude hablar solamente de las heridas emocionales. Y digo, va más allá de las heridas emocionales. La vida como laboratorio nos va poniendo ciertas situaciones. Y nuestro trabajo, pienso yo, que es salir de este lugar de, me pasó, qué sufrimiento, qué dolor, o también, y no pasa nada, yo estoy bien, así tenía que ser la vida. Salir de este lugar y trascender hacia otro lugar, quizá con mayor impacto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Uno más. Dime, dos más. Ok, entonces, ¿qué sería? ¿La infidelidad de una pareja? Sí, infidelidad de una pareja. Un golpe a nivel emocional. ¿Podría yo quedarme solamente con este evento? Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que este evento tiene una conexión con un evento anterior. No voy a decir nada, pero seguramente. ¿Ibas a decir algo? Una relación conflictiva que causa mucha desesperación y frustración. ¿Que me causó o que me causa? Ok. Mucha frustración y desesperación. ¿Okay? Entonces, otro evento que golpea, hace una herida y genera un dolor. Si se dan cuenta, puede haber desde una muerte, una infidelidad, un asalto, y ninguno es bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, ni más drástico, ni menos drástico. Va a tener importancia y significancia en función de mi vivencia y de lo que estoy experimentando. Y el riesgo es que yo me quede pegado, adherido, pegada, adherida a esa situación. Y espero que en esta conferencia podamos por lo menos saber cuáles son las vías que nos van a llevar a trascender este dolor, esta situación traumática difícil. ¿Okay? Entonces, quiero compartirles qué es lo que sucedió conmigo, cuando algunos ya lo saben, me parece, y quiero compartirlo. Cuando yo tenía 6 años, era un poco juguetón y rebelde. Entonces me caí. Y al caerme, de 6 años, que me parece que es aquí,
me caí y entonces necesité una transfusión sanguínea. Era el 85, en el 85 no había tanto cuidado en el banco de sangre, así es que aceptaban todas las donaciones sanguíneas. Y tuve una transfusión y esa transfusión estaba infectada de VIH. Seguramente ustedes saben qué es el VIH y también lo hablo porque esto colabora a romper el estigma acerca del virus de la inmunodeficiencia humana. Porque pareciera que solamente le da a un sector y solamente un sector se infecta y en realidad pues está abierto a todos. Es un virus, ¿no? Entonces yo no me entero hasta, porque era un niño y mis papás me decían tómate este medicamento porque es una vitamina y te va a servir. Yo no me entero hasta que tenía 9 años. Y me entero de una manera bastante repentina, abrupta y difícil para ese niño de 9 años, porque mi papá me prestó su chamarra, yo metí la mano en la chamarra de mi padre, saqué una leyenda que decía el nombre de mi medicamento y para lo que servía. Un impacto emocional para un niño de 9 años. Y claro, yo tenía información en ese momento porque decía, la información que se daba en ese momento es, las personas que viven con VIH duran 10 años, luego se mueren, y no hay tratamiento ni nada que pueda parar esta epidemia. Esa era la información que yo tenía como niño, y la vivencia, lo que experimenté en ese momento, fue desvanecimiento, me temblaban las piernas, las manos y todo el cuerpo me empezó a sudar y no dije absolutamente nada. Nada. Y bueno, así viví. En ese momento yo dije, bueno, 10 años, ¿no? Viviré hasta que tenga 19, habré vivido lo suficiente y después moriré. Pongo este escenario porque por mucho tiempo me viví identificado con este personaje. Pobre niño que le sucedió esta historia y que tuvo que cargar con eso él solo. Esa es una dificultad, que yo me viva identificado con esa situación. Ustedes perciban si se identifican con sus situaciones difíciles. Decir, sí, soy esto, solo soy esto aquí. Es curioso porque cuando hice la transición, finalmente fue una transmisión de un virus y ahora lo que me dedico es a transmitir, no necesariamente virus, sino información valiosa, interesante que puede servirle a alguien más. Pongo esto porque vamos a trabajar a nivel biológico. Cada impacto, cada herida tiene una reacción a nivel biológico. Ahora que he estudiado biodescodificación me he dado cuenta, y que es parte de lo que quiero compartirles el día de hoy, de la escucha biológica. Cuando hablo de la escucha biológica es ¿qué dice mi cuerpo en este momento? ¡Ah! ¿Qué dice su cuerpo? ¿Qué le pasó a su cuerpo en este momento? Fue un grito. ¿Pero qué le pasó a su cuerpo? ¿Sí? Se hundió el plexo solar, se detuvo la respiración, todos mis músculos se tensaron, a lo mejor mi aparato locomotor empezaba, ¿sí? Todo evento que puede ser real o ficticio tiene este impacto en nosotros. Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales y de las vías para sanar estas heridas emocionales, requerimos reconocer cuál fue la reacción a nivel fisiológico. O sí. Reconocer qué le pasó a mi cuerpo cuando alguien gritó. ¿Qué le pasó a mi cuerpo cuando perdí a un hijo? ¿Qué le pasó a mi cuerpo cuando vi a mi pareja saliendo con alguien más? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? Porque esto me va a permitir reaccionar y cubrir una necesidad. Y el trabajo más importante que yo tuve ahorita que estaba repasando mis notas, el trabajo más importante que tuve a los 19 años, ya les contaré otra historia,
fue un maestro en terapia de grupo. Yo le estaba contando algo acerca de lo que estábamos experimentando, y entonces él me dijo, a ver, espera, déjate sentir eso que sentiste. Entonces me dijo, si tu sensación era de desvanecimiento, sigue tu movimiento. Si te temblaban las piernas, sigue tu temblor. Si se te fue la respiración, quédate sin respiración un momento. Entonces fui siguiendo sus instrucciones hasta quedar en el piso, y lo que él hizo fue levantarme, sostenerme y decirme, todo va a estar bien. No va a pasar absolutamente nada, y esto tiene una solución. Claro, ahora lo digo y me conmuevo, me emociono, porque lo que necesitó ese niño fue que sus padres lo sostuvieran y en ese momento le dijeran, querido, no va a pasar nada. De verdad, no va a pasar absolutamente nada. Vas a vivir. Vas a vivir más de 10 años. Vas a llegar a los 38. Vas a compartir esta historia para el beneficio de los otros. Eso fue lo que necesitó mi niño. No lo tuvo. Y no lo tuvo porque se quedó callado. Cuando trabajamos en biodescodificación, uno de los, más bien para que se dé el bioshock, bueno, no, tampoco es una conferencia de biodescodificación, pero para que se dé el bioshock, el evento tiene que ser traumático, inesperado, se vive en silencio, parece que no tiene solución. Y eso genera un síntoma. Si cubre estos requisitos, genera un síntoma. Entonces me voy a los 19 años, porque además ahí comprendí la capacidad que tiene la mente para pues, generar ciertas situaciones. Entonces yo a los 9 años dije, bueno, pues con que viva 10 años es más que suficiente. Entonces llego a los 19 y me detectan un linfoma en la 10ª costilla. 19 años, 10 años después de haber hecho este decreto. Es un linfoma, un cáncer en la 10ª costilla, y bueno, paso por el proceso de quimioterapia, radioterapia, y el médico me dijo, no puedes hacer absolutamente nada, tienes que estar en cama, en reposo. Yo dije, no, por favor, quíteme todo menos el proceso terapéutico. Y ahí en el proceso terapéutico, después de las quimios y las radios, tuve otro suceso que marcó mi vida y que desde luego hizo que yo estuviera aquí. Entonces mi maestra amorosamente me tendió en el piso con todo el grupo alrededor y me dijo, llámale a Saúl, porque parece que se está queriendo ir. Y claro, lo recuerdo y me conmueve porque fue el momento en el que le dije sí a la vida nuevamente. Y estaba tendido en el piso y un poco como utilizando la voz diciéndole, Saúl, 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 no te vayas porque te necesito aquí. Y pues aquí estoy. Y ahí comprendí con estos dos procesos que para sanar las heridas emocionales se necesita vivenciar el acto. Yo no puedo darles una conferencia, decirles sí, de aquí van a salir y la vida y la motivación, no. Porque mi experiencia me ha enseñado que si yo no transito estos procesos, me puedo quedar ahí como si fuera un ciclo. Por un lado fue el movimiento y el cuerpo. El primer ejercicio que yo hice, que es la primer vía que yo propongo, es el movimiento. En la escuela nos dicen, tú eres psicoterapeuta y el paciente es paciente y tú eres terapeuta, no lo puedes tocar, no puedes mostrar tus emociones.
¡Qué terrible! ¿No? Después aprendí que este maestro, al sostenerme, violó todas las leyes terapéuticas de la escuela. Que me sostuvo y dijo, aquí estoy, como si fuera un referente, como si fuera mi padre y mi madre. Y comprendí que es el movimiento lo que nos puede ayudar a salir de este lugar. El movimiento, después entendí con trabajo psicocorporal, arraigo, movimiento con la raqueta, a vitalizar y a tener energía en mi cuerpo. Y el siguiente paso que me enseñó fue a utilizar la voz como vía terapéutica. Llamar a Saúl y pedirle que se quedara y poder utilizar la voz para ponerle un sonido a mi dolor fue algo que hasta ahora es sanador para mí. He seguido a maestros que trabajan lo psicocorporal, que trabajan el movimiento, que trabajan la voz, porque confío, al menos desde mi experiencia, que es el proceso que habría que vivir. Hay otras vías, no estoy diciendo que sean las únicas, pero quiero compartirles estas que a mí me han funcionado. Entonces, hago referencia como a 3 espacios, como 3 momentos, porque por un lado tiene que ver con la sensación. El primer, si pudiéramos tener 3 sillas aquí, que ya no hay sillas, ¿verdad? Pero si pudiéramos tener 3 sillas, pondríamos una silla aquí, una silla en medio y una tercera silla. Y es un proceso evolutivo. El tema con el desarrollo de la mente es que parece que hemos como hecho a un lado todo el proceso evolutivo que lleva millones de años. ¿Okay? Que tiene que ver con sensación y que nos olvidamos en ocasiones de la sensación, pero además es un recurso valioso para salir de la herida emocional, porque es la primer pista que yo voy a tener para hacerle frente y para ver cuál es la necesidad. Y si yo les digo en este momento, ¿qué están sintiendo? Los ojos van a estar desorbitados, como decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? No solamente la emoción, a nivel biológico, en el cuerpo que estoy sintiendo. Y voy a hacer una prueba. Así es que, confiando en este lugar, es un lugar seguro, les voy a pedir que cierren un momento sus ojos. Pongan los pies en el piso. Respiren profundo. Y con esta respiración hagan un escaneo de pies a cabeza, pasando por planta de los pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, piernas, cadera, y respiren otra vez y tomando conciencia de lo que siente su cuerpo, vayan a genitales, vientre, plexo solar, pecho, hombros, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza, frente, cuero cabelludo. Y perciban qué está sintiendo en sensaciones su cuerpo. Respiren profundo y regresen a este lugar, abriendo sus ojos. Este ejercicio no es para darles estrellitas a aquel o aquella que conteste bien o mal, no, es para enseñarnos a tomar conciencia de la sensación. ¿Quién quiere compartir qué sintió en su cuerpo? ¿Quién dice yo? ¿Qué sentiste? Conexión. Ok, conexión. Ahora vamos a ver si es sensación o no es sensación. ¿Quién más? Ok. Ok. Ok, entonces, dolor, adormecimiento y... Dolor y adormecimiento. ¿Quién más? Dolor en el cuello. Por allá. Empiezas a sentir calor y cómo hasta las yemas de los dedos pulsan. Ok, entonces empezaste a sentir calor y pulsación. ¿Quién más? Pues yo me sentí como gordita, como
¿Sí? Irlo, o sea, que algo iba avanzando. ¿Ah, sí? Desde la planta de los pies, ¿cómo se iba sintiendo el calor? Calor. ¿Sentiste calor? Como que algo me... Ok, como presión. Ok, calor y presión. ¿Quién más? Tranquilidad. ¿Quién más? Presencia. ¿Por acá? Tensión en la espalda. Dolor en la garganta, aquí en la espalda y como costillas de bolitas de por eso. Ok, dolor en la garganta, tensión en el pecho. La sensación se expresa tensión, frío, calor, hormigueo, dolor, pulsión, vibración. Así se expresa la sensación. No sé si conexión, alguien dijo, ¿no? Conexión. No entraría en el rubro. Ajá. No es ni bien ni mal, es que de verdad utilicemos este recurso que a nivel biológico y evolutivo se nos ha otorgado. Utilicemos esta herramienta. Es una inteligencia, es una sabiduría que tiene que ver con los organismos que podemos mirar en un microscopio y cuando hacen un estímulo, ¡ay! La primera reacción es a nivel celular, ¡ay! Hay una reacción. Ajá. Presión, tensión, hormigueo, contracción, calor, frío. ¿Ok? Entonces, tomar conciencia. ¿Sí? Presión, tensión, calor, hueco en el estómago, se me revolvió el estómago, presión. ¿Ya? ¿Qué sensación? Es la primera sabiduría. Cuando viene un evento traumático, es decir, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Qué reacción tuvo mi cuerpo? Porque esto me va a permitir el siguiente paso a nivel evolutivo. Ojo, es a nivel evolutivo, no lo estoy diciendo yo. Tiene que ver con todo un proceso. Le hago caso, a ver, ¿qué está sintiendo mi cuerpo? Cuando yo les conté el escenario es lo que necesitó mi cuerpo en ese momento, la reacción que inmediatamente buscaba mi cuerpo era desvanecerme. Necesitó alguien que lo sostuviera. Si yo me hubiera dejado en ese momento sostener, me hubiera ahorrado unas cuantas sesiones de terapia. Pero no fue así, callé. Entonces nos vamos con sensación. Primer paso para reconocer qué me pasó. A ver, murió mi hijo. ¿Cuál fue la sensación a nivel corporal? Sí. Sensación. Se desconecta tu mente de tu cuerpo. Sí. Entonces, Tiembla. temblor. Sí. Te falta aire. Me faltó aire. Sientes presión. Siento, dilo en primera persona. Siento presión en el pecho. Sí. ¿Crees que te iba a desmayar? Sí. Ya. Si yo detecto estas señales, puedo trabajar mejor la herida, el dolor. Porque cuando alguien tiembla, ¿qué tiene? Claro. Y cuando alguien tiene miedo, ¿cuál sería la respuesta generalizada para el miedo? Claro. Lo que necesité quizá en ese momento poniéndome en tu lugar fue alguien que me abrazara. Ajá. Pero puede ser que socialmente dicen, no, todo está bien, así tenía que suceder, ya le tocaba, ¿no? Dios así lo quiso. Sí, no estoy diciendo que no sea así, es que viene una racionalización que evita que yo pueda hacerle caso a estas pautas a nivel sensación. Cuando hablamos de herida, primero habría que identificar qué me pasó a nivel corporal. Es el primer paso. ¿Qué te pasó a nivel corporal cuando viste a tu pareja? También tenía un temblor, desesperación, quería llorar, quería decir, o sea, intentarlo. Ok, antes de ahí, es sensación. Temblor es una sensación. ¿Qué más? Desesperación viene en el siguiente paso. Físico. Opresión en el pecho. ¿Ok? Estas sensaciones.
qué habrá necesitado si tiene una opresión en el pecho? Claro. Ok, bueno. ¿Alguien más por aquí? ¿Qué sentiste? Físico. Comezón, claro. Sentí comezón. Y vean cómo el cuerpo tiene sus soluciones, ¿no? Porque si yo no resuelvo esta situación, se va a ver afectado un sistema o un órgano. Y entonces me va a dar en otro proceso, ¿sí?, una urticaria, me va a dar un eczema. Ajá, ya. ¿Sí? Entonces, utilicemos nuestra sabiduría, si no, como para qué está. Y después, el siguiente proceso, que tiene que ver con un nivel evolutivo para sanar la herida emocional, es la emoción. Miriam Polit, pues también hace una reducción de las emociones y propone la matea. Matea es miedo, alegría, enojo, tristeza y afecto. Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. ¿Sí? Generalmente cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Y yo no veo bien en estas posibilidades. ¿Cómo estoy? Pues quizá enojado. ¿Cómo estoy? Triste. ¿Cómo estoy? Nervioso. ¿Sí? Y estas dos están conectadas, porque la sensación a nivel físico me va a conectar con una emoción. No hay emociones ni buenas ni malas, solo hay emociones. Las emociones me permiten reaccionar frente a una situación específica. El miedo, por ejemplo, ¿cuál sería su función? Claro, es, a ver, a nivel corporal le pasa algo cuando yo tengo miedo. Empieza a latir más rápido mi corazón, las pupilas se dilatan, hay piloerección y además empieza a irrigar más sangre hacia los pies, hacia las piernas, porque lo que quiero es correr. Si yo utilizo estas dos sabidurías, voy a poder reaccionar mejor cuando llegue a este lugar. Lo que a mí me ha funcionado ha sido el proceso terapéutico, porque ahí me he dado cuenta qué estoy sintiendo en el cuerpo. Primero, conciencia corporal. Y después, ¿cuál es la emoción? ¿Qué emoción estoy teniendo? Si vemos el miedo, el enojo, ¿cuál sería la función del enojo? ¿Para qué? Claro. ¡Ah! Me defiendo. ¿Sí? Y también tiene una respuesta fisiológica para algo que está sucediendo. Y así la tristeza, el enojo, el miedo, alegría, ¿no?, y el afecto. Sin embargo, socialmente nos dicen, no, no, no. A ver, tú eres machito y los machitos no lloran, ¿verdad? Me sigue sorprendiendo cómo llegan los hombres al consultorio y cuando lloran dicen, ay, discúlpame. ¿De verdad tengo que disculpar a alguien por mostrar una emoción que es a nivel biológico? ¿No? O a la mujer que le dicen, no te enojes porque las niñas bonitas no se enojan. ¿Sí? Tienes que sentarte con la pierna cruzada y dices, pero si yo no quiero hacer eso, si mi respuesta biológica es otra. Ajá. Y eso tiene que ver con asertividad y bueno, creo que nos reímos porque nos pasa. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, me gusta mucho este tema porque hablamos que la inteligencia emocional tiene que ver con reconocer la emoción, es decir, saber cuál es la emoción, si es tristeza, si es enojo, si es alegría, si es afecto. Luego revisar de dónde viene esta emoción, es decir, qué me generó esta emoción. Y por último, regular la emoción. Y regular no es negarla, no es reprimirla. Regular es mostrar la emoción con la intensidad adecuada, en el momento correcto, con la persona idónea.
Y eso no sucede. Y no sucede porque yo les hablaba de la psicología infantil. Porque generalmente todos los eventos que sucedieron en mi infancia van a tener un impacto en la vida adulta, si es que no los reviso. El otro día iba a dar una conferencia de inteligencia emocional y gracias a alguien que me dijo, ya estaba saliendo y me dijo, apúrate, que se te va a hacer tarde. Y sentí como, claro, inmediatamente mi cuerpo reaccionó y sintió calor, calor, calor en el pecho. Empecé a querer gritar, que estaba enojado, y entonces me detuve y dije, a ver, ¿en qué otro momento sentí esto? Y fue cuando la vida, a los 9 años que yo me di cuenta, me dijo, apúrate que te vas a morir. Entonces, claro que desde eso reacciono. Bueno, no reaccioné en ese momento, porque este es el trabajo, es que me detenga y vea que la otra persona lo único que está haciendo es mostrándome como un espejo algo que todavía no he resuelto. Entonces, cuando llegamos a este punto, es reconocer, revisar la emoción y regular la emoción. Y para eso tendríamos que primero saber cuáles son las emociones. Ahora yo les dije 5, pero estas tienen sus matices. ¿Cuál será el matiz del enojo? Los matices del enojo. ¿Quién me ayuda? La ira, la frustración, la rabia, el odio, ¿no? Como sus matices. Después tenemos la alegría. Por ejemplo, ¿cuáles serían los matices de la alegría? Entusiasmo, gozo, éxtasis, euforia. ¿Okay? Tenemos, de la tristeza, ¿cuáles serían los matices? Bueno, depresión, desilusión, llanto, okay. Una sensación de debilidad más bien entraría en la sensación, ¿no? Como, ay, me siento débil, ¿va? Emociones. Yo les invito, de verdad, a empezar a reconocer cómo me estoy sintiendo frente a esta situación. Esto que llega, ¿qué emoción me genera? Primero, a nivel cuerpo, luego a nivel emoción, para entonces cuando entro a este punto, que aquí es el desarrollo de la mente como proceso evolutivo. Ojo, la mente no nos sirve para decir, ay, es que saliendo de aquí voy a tener que ir a cenar acá, pero además tengo que ir a comprar esto, porque si quiero cenar eso y cenar saludable, porque entonces no compré. La mente no nos sirve para eso. Sin embargo, la usamos para eso. Ajá. Ajá. El trabajo de la mente como proceso evolutivo es situarme aquí, utilizar la mente, que es esta capacidad de mirar lo que está sucediendo y tomar conciencia de lo que le pasa a mi cuerpo, lo que le pasa a la emoción, para reaccionar a eso que pasa en la sensación y en la emoción. Dime. Tú decías, yo me sentí con agresividad y me contuve. ¿Hay que reprimir? No. Cuando digo aquí en reaccionar, más bien utilizaría la palabra accionar. ¿Qué voy a hacer con esto que está sucediendo? ¿Puedo quedarme aquí? Ay, sí, qué terrible lo que me pasó, así. No, puedo quedarme, desde luego. ¿No? Pero la mente me permite decir, sí, sucedió esto, la necesidad, y entonces no solamente como estructurar, ¿no? Como decir, sentí esto, necesité esto, cubro esta necesidad para después pasar a la resignificación de esto que sucedió. Resignificar lo que experimenté, y entonces aquí, como si han escuchado la palabra resiliencia, es convertir el plomo en oro, como si fuera un alquimista. Convertir lo que fue doloroso, difícil, trágico. Ahora yo digo, de verdad, un maestro un día me dijo que iba a trabajar el tema de la infección, y después de un tiempo me dijo, y reconoce que esa fue tu suprainiciación.
Es decir, ese momento a ti te hizo valorar la vida, o sí, o sí. Yo ahora les invito a ustedes, como si tuviéramos un momento de su preiniciación, ¿cuál sería? Y reconocer qué estamos haciendo con nuestra existencia, qué estamos haciendo con nuestra vida. Estoy aquí en el como huracán de la herida y el dolor. No estoy diciendo, ojo, y lo recalco, no estoy diciendo atraviésalo y di, ay, eso no pasó, sí, claro, así tenía que ser, ya fue, ya. No, estoy diciendo, vamos a trabajar con las vías, las que he aprendido, habrá otras, ¿no? Pero hay que entrarle a las vías, que ha sido la psicoterapia, ha sido el trabajo psicocorporal, ha sido el trabajo con la voz, la meditación, ¿no? Hay que atravesar esto. ¿Sí? Es un proceso. En las reglas del Centro Lajín tienen, en las reglas de la psicoterapia, dice, es un proceso, no un suceso. Porque atravesar de aquí, contando desde mi vivencia hasta ahora, 38 años, pues pasaron 30 años, 32 años. Y hoy todavía voy a terapia y digo, ay, me pasa esto y me pasa lo otro, ya, ¿cuándo? No me sirve, porque lo que hago es capitalizar eso que sucedió y me dejo llorar y dejo sentir la emoción y con el terapeuta o con quien me esté acompañando me permito vivir con todo lo que está experimentando mi cuerpo y lo que estoy experimentando en la emoción. Y cuando entonces puedo sanar esto, puedo utilizar eso que sí sucedió para construir. Y entrando un poco a las vías, Cristóbal Jodorowsky ha sido mi maestro y tiene un ejercicio bellísimo, al menos a mí me gusta, que es una de las vías que he aprendido para sanar este dolor y transmutarlo. Él tiene un ejercicio en donde la visualización es como imaginar todo aquello que nos produjo dolor y sufrimiento, que puede ser desde lo transgeneracional, lo que vivió mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, lo que he vivido con mi sistema familiar, poner todo eso que está aquí y ponerlo, porque fue el enojo, el sufrimiento, todo el dolor que experimenté. Y entonces cuando está ahí todo este dolor, dice, voltéate y haz una obra. Y entonces nos puso a pintar, a cantar, a desarrollar proyectos. Los proyectos que ahora comparto con ustedes tienen que ver con ese ejercicio. Porque sí sucedió el dolor, transité el recorrido y ahora al servicio de los otros. No, me parece que nuestro tiempo en esta existencia es muy corto como para decir en el hoyo ahí, ¿no? Como dándole vueltas. ¿Sí? Para llegar, me parece que a este lugar hay que hacer un proceso. Y el proceso dentro de las vías, la primera es el trabajo psicocorporal, porque somos una unidad. El impacto llega al cuerpo y tiene una conexión con la mente y la mente tiene una conexión con el cuerpo. Somos una unidad. Hay un maestro espiritual que trabaja solo desde la cabeza. Y el cuerpo se le olvida. Somos cuerpo, este es nuestro vehículo. Esto es lo que nos mantiene en esta existencia. Y otra de las vías ha sido la voz. Trabajé con un maestro y me decía, a ver, trae esta escena, trae la escena de dolor. Entonces me dice, ¿cuál sería el dolor? ¿Cuál sería la voz? ¿Cuál sería el sonido de este dolor? Y si me imagino a ese niño del que les conté, pudiendo conectar con este dolor y sacando una voz que pudiera simbolizar su dolor, sería una voz como... Es decir, no es que haya salido ahora el dolor, pero es una vía para poder sanar esto que está dentro de mí.
Y la otra es el arte, como se los conté hace rato. No es una sublimación, no. Es que sí ha pasado un proceso y ese proceso me hace utilizar todos mis recursos y ponerlos al servicio. Y pude hablar de verdad en esta charla solo de las heridas, de las 5 heridas. Pero me parece que es más importante reconocer que esto de herida es solo un concepto. La herida es el concepto. Lo que yo hago con el concepto es lo importante y lo valioso. Y cuando hablo del yo, no es como el yo, que es el ser que puede utilizar esto para transformarlo y convertirnos en alquimistas de la vida y poner al servicio de los otros esto que nos ha sucedido. Somos un momento en esta existencia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esto que es nuestro momento a lo que llamamos vida? Y bueno, voy a hacer aquí un corte que sí me gustaría como saber si tienen algunas dudas, algunas preguntas y que podamos pues interactuar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, lo podemos resolver y pues que se lleven algo más de esta conferencia. Sé que hace calor, mi cuerpo está sintiendo calor. ¿Ah? Ok, se llama las 5 heridas para ser uno mismo. Las 5 heridas para ser uno mismo. Sí, las 5 heridas para ser uno mismo. Sí. Pero cuando es una bebé, tiene 9, 10 meses, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Bueno, hablaba en un momento acerca de lo transgeneracional. Y es como si fuera un ADN psicológico, es decir, que se pasa de una generación a otra. En la psicología transgeneracional, cuando decimos niños que vienen con una enfermedad congénita, que tienen una situación difícil, decimos, ¿pero cómo? ¿Sí? Y bueno, tendríamos que revisar parte del sistema familiar, esta conciencia familiar que se está, de alguna manera, por decirlo así, sanando a través de este miembro del sistema familiar. Y lo más importante me parece ahí, bueno, es el vínculo que se establece con nuestros seres principales, que es papá y es mamá. Si yo en ese momento hubiera hablado y hubiera dicho, esto me pasa y esto siento, seguro mis padres me hubieran sostenido y me hubieran dicho, o al menos esa es mi fantasía. ¿No? Seguro, ¿no? Y entonces ahí yo hubiera integrado que el mundo es un lugar en donde sostienen y en donde puedo dejarme sostener. Y vean cómo esto, ya no hay más tiempo, pero cómo esto tiene un impacto a nivel no solamente emocional, sino también a nivel material, a nivel sexual creativo, a nivel intelectual. Porque por un tiempo la sensación es que nadie me sostiene y mi relación entonces con quien sostiene, que es el dinero sostiene, ¿sí o no? Mantiene. Un tiempo mi relación con el dinero no fue tan saludable. Yo decía, nadie me sostiene. Pues mi relación con lo que sostiene va a ser difícil. Ahora ha sanado. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que pueda ser útil, que nos pueda ayudar? Dime. Por supuesto, eso le pasa mucho a mi pareja, ¿no? Le pasa, en el sentido que me cuido ahora mucho en este sentido, es que yo no puedo pedirle a mi pareja que me sostenga, porque ni le toca, ¿no? Le tocó a mis padres no los pudieron hacer, yo hago mi proceso en una sensación de sostén, yo me puedo sostener, y entonces ceso de pedírselo a mi pareja.
Bien, la herida va a tener impacto en otras situaciones en nuestra vida. Tiene que ver con pareja, tiene que ver con dinero, tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con todos los aspectos en mi vida. Por eso es importante revisar cuáles son mis heridas para que deje de repetirlas en mi presente. ¿Sí? Bien, sí, muchas gracias. ¿Alguien? Me emociono cuando... Dime. Más que pregunta, estoy realmente muy sorprendida. He tenido tiempo desde, bueno, el año pasado murió mi mamá. Hace 2 días hizo un año exactamente. Y ahorita recordando todo esto, recordé cuando tenía 9 años, llegan y me dicen que murió mi papá. Entonces mi reacción, bueno, mi mamá estaba conmigo y me dijo, súbete al cuarto, enciérrate. Subí y fue la misma sensación que sentía de rato de hazte bolita, no digas nada. Y ahora cuando me invitan a salir, no, o sea, tengo que estar encerrada, tengo que, no hablo y cosas así. Muchas personas que mejoró muchas veces y yo no le encontraba la relación y ahorita estoy así de completamente. Y si te convirtieras otra vez en esa niña, ¿qué habrá necesitado esa niña? Un abrazo. Y soy muy Sí, ven, eres una niña. Y fue justamente el no compartir con nadie. Tengo 9 hermanos, pero fue como el proceso de vivirlo sola, no le decías a nadie. Sí. Y cuando pasó lo de mi mamá el año pasado fue lo mismo. Bueno, yo estoy con ella al momento de que ella se fue. Y fue como no le digas a nadie, pero obviamente tenía que decirles la noticia. Y lo que hice fue, como viví cuando me dijeron lo de mi papá, yo traté de buscar la forma más tranquila, más amable que encontré para darles la noticia y justamente estaba en ese proceso, ¿no? De, ok, ya sé lo que siento, ¿qué sigue? Ya. Sí. La característica de la emoción real es esa. A nivel corporal es... Solté. ¿Alguien me escuchó? En ese momento no te escuchó nadie y hoy te escuchamos 65. Ajá. Y no estás sola. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Y cuando hacemos eso, les decía en un inicio que hay estos aspectos para que en biodescodificación se llama bioshock. Y son las condiciones para que la situación traumática, la herida, el dolor se convierta en un síntoma. Y es un evento inesperado, es un evento traumático, lo vivo en soledad y como si no tuviera solución. Y el trabajo terapéutico es justo esto. Sentí todo esto. ¿Y qué necesitó esa niña en ese momento? Pues dárselo. En ese momento. Y con más conciencia, ahora ella lo ha dicho, y claro, entonces me pongo nerviosa y no quiero salir y entonces estoy aquí en este lugar. Hago como si fuera un sarcasmo el de estar en el círculo. No es así, es que si no tenemos esta conciencia vamos a estar todo el tiempo aquí. Y entonces probablemente, no sé que sea el caso, pero probablemente me voy a encontrar a parejas que
no puedan quedarse. Y cada que se vayan, voy a repetir ese dolor y ese dolor y ese dolor. Ajá. De hecho, soy yo la que lo hace. Sí. Sí, antes de que tú me dejes, pues yo me voy para no sentir todo eso. Por eso cuando trabajamos con la herida, haciéndole caso a lo que le pasa a mi cuerpo, terapia psicocorporal, y podemos sacar a través de la voz, ¿no? A través del sonido, esto, si ustedes escucharon así, eso es la voz. La voz permite que salga de mí ese dolor, lo transformo. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir algo? 1 y 2. Bueno, dices que la voz, y ahorita yo pensaba lo que a fin de cuentas son las canciones y los poemas, que de alguna manera también es manera de expresión. Sí, pero si yo canto, ay. Bueno, yo dije, pero pensaba más como en los poemas. Sí, más bien es que es el sonido. El dolor quizá es antes de que se establezca. Si yo estoy aquí no hay palabra. Cuando se desarrolla la mente, entonces se puede desarrollar el lenguaje. Cuando estoy en la sensación no hay palabra, solo hay sonido. ¿Sí? Por eso los maestros con los que he transitado hablan de el sonido del dolor. Y el sonido, ellos ponen las vocales, por ejemplo, son los sonidos básicos, A, E, I, O, U. Mi sonido puede ser desde ¡ah! O ¿sí? Son los sonidos básicos que pueden atrapar la herida, el dolor, y entonces expresarlo. Y entonces también se convierte, gracias a este maestro que le aprendí, se convierte como en el mantra de nuestra existencia. Ese sonido que no tiene una palabra, que no me evoca al y grabé en la penca de un maguey. Sí, es eso. Ya convertirlo en, bueno, no convertirlo, o sea, plasmarlo o transmutarlo en algo. Sí. Y entonces, cuando haces este proceso, con eso que sentiste, con lo que se sintió, entonces hacer la obra. Y la obra es desde un cuadro hasta una conferencia de heridas emocionales. ¿Sí? Ok, y luego allá. Lo puedes usar como mantra, como respuesta, tranquilo, todo va a estar bien. O sea, me acelero. Todo tiene solución, sí a la vida. Como loco, te das cuenta viéndome en el espejo. Tranquilo. No así. No así. Bueno, tendría que saber un poco cuál fue el evento y cuál es el dolor, porque en función de la respuesta fisiológica se cubre una necesidad. Y pareciera que es un padre que le dice, ¡hey, tranquilo, cuidado! Y entonces yo más bien diría, ni siquiera tranquilo, cuidado. Voy a ser de papá. O mamá, no sé.
Gracias. Ay, respire. Se queda sin respirar. ¿Sí? Si yo le hago caso a cuál es la necesidad fisiológica y veo cuál es la emoción, puedo hacer algo al respecto. Y lo puedo hacer porque atravesé el camino. Bueno, yo me voy con cuidado con las personas que hacen un remedio, no quiero decir la palabra, pero como te proponen que va a resolver tu vida en 4 sesiones. Porque, bueno, una cosa es aprender técnicas del YouTube y otra cosa es vivir la experiencia, meterme al lodo, de verdad estar ahí, salir y entonces poder decirle a alguien más, yo ya estuve en ese lugar, así es que puedo acompañarte y sostenerte. ¿Sí? Y yo ya estuve en ese lugar. Ok. No, es solo que hablaba de poemas, así ella como si a través de hacer un poema sería la reestructuración de la que hablaba, y a veces los poemas, a mi parecer, son como estar en el mismo sentimiento, ¿no? O sea, muchos poemas son estoy triste, no sé qué, y es recordar la herida más que... Sí, y en biodescodificación se llama candado. Ay, no recuerdo si es pero es un candado, porque claro, la situación me lleva hacia el mismo lugar. No es una emoción real. ¿Cómo podemos, lo decía, cómo sé cuando es una emoción real? Porque la fisiología me lo dice. No sé si ustedes notaron, pero se saltó. La fisiología me dice, algo está pasando aquí. Y eso parece que es agradable para la otra persona. ¿Una más? ¿Una pregunta? ¿Una queja? Bueno, hablando de heridas, ¿estas heridas realmente llegan a sanar o nos acompañan, o sea, todo el tiempo en los años de vida? Porque vemos que, bueno, hay personas de todas las edades y han pasado años y sigue, se abre esa herida, ¿no? O sea, entonces esa herida se vuelve, sí se cierra por completo, se abre cuando nosotros lo permitimos, o cómo es el asunto de que una herida... Creo que se resignifica. Creo que esa podría ser la palabra, no sé si alcance, pero sería resignificar la situación. Tomo un tratamiento y entonces cada que en las mañanas tomo la medicina, después de un tiempo, no crean que esto es luego, pero cada que tomo el medicamento y digo, esto es el precio que pago por dar talleres, estar en la terapia, bailar, estudiar, pintar, coser, vale la pena. Porque eso, si yo lo resignifico, si le doy otro lugar a ese tratamiento, de verdad es una, de hecho tiene la etiqueta, medicina, alimento para la vida. Porque me permite estar saludable, estar aquí compartiendo con ustedes. Y no, efectivamente no se va a acabar, pero puedo decidir entre, otra vez el tratamiento y... o decir, bueno, sí, así fue y vivo con ello. Hago un pacto con la situación. ¿Sí? ¿Te sirve? Sí, es que... y además yo digo, estoy más consciente de... Nos permite estar más consciente de cuándo se puede abrir la herida. Y entonces decimos, unos pasos para atrás y digo, ¿a dónde corresponde esto?
voy a regresar aquí o estoy con más conciencia. Creo. Sí, ¿no? Pues se hace un aliado, se hace un aliado. Este Alejandro Jodorowsky dice, en relación a la pérdida de un hijo, dice, no se compara con nada. Pero de más en más se va sanando y luego este amor se comparte con los otros. Sí, sí. Entonces eso es que puedo pasarme aquí en la tormenta o hacer mi proceso, es un proceso. Y luego ser como esta persona resiliente que puede tomar estos recursos y hacer, construir, nutrir con esto. Claro. ¿Okay? O sea, yo lo preguntaba porque bueno, a mí me asaltaron a reportaje. Sí. Y o sea, para mí todavía Claro. es como un impacto, ¿no? O sea, Sí. de hecho, para venir acá, voy a llegar temprano porque ya salí de la noche. Sí. A mí me cuesta muchísimo Sí. trabajo. ¿Y qué te pasó? Otra vez me voy acá. A nivel fisiológico, ¿qué te pasó? La respiración y todo eso. Ok. Ya. Y se quedó seguramente, por como te estoy mirando y en la respiración, el shock está ahí, ¿no? Seguro no se habló, no se dijo, no se gritó, no sé cuál sea la necesidad. ¿Sí? Y está contenida la emoción. Entonces, bueno, aquí está el proceso. Yo propongo contigo una terapia de acompañamiento. ¿Podría yo pensar que puedo mejorar mi calidad de vida porque va a cambiar mi perspectiva ante esa situación? Claro. Sí, justo eso, cambia la manera de mirar el evento. Yo tengo esta cicatriz, les digo, y la adoro ahora, porque de verdad digo, me devolvió la vida. Y a veces me sigue devolviendo y lo pienso y digo, ay, otra vez, bueno, está bien, estoy aquí en la vida, ¿no? Sí, pero es la cicatriz. Si hablamos de heridas, fue una herida, causó un impacto, un dolor y queda una cicatriz. Sí, 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 sí. Es no un alivio como una pastilla, no, es que es el alivio más lo que me pudo enseñar toda esta situación. Eso es la construcción, eso es el oro, eso es la riqueza de los eventos, como sea. Ajá, y de nosotros depende que podamos capitalizar eso que sucedió, o no. ¿Hágale? Ok, uno más. O sea, bueno, ahora que mencionas eso, realmente creo que en algún punto, o sea, comparar esta vivencia con alguna nueva, o sea, te ayuda, ¿no? Haces una retrospectiva, te haces para atrás y puedes tomar una mejor postura para la reacción, ¿no? O la acción que tomas. Sí. Pero también, incluso si no tiene relación, o sea, eso que te ha pasado, por ejemplo, yo creo que aunque no tenga relación con otro evento, también decir, bueno, si superé esto, o sea, que realmente es mi peor evento, digamos, sí, pues puedo superar otras cosas, ¿no? En mi caso, bueno, son muchas cosas, pero una, por ejemplo, que me vino a la mente es que yo tuve un accidente en el trabajo y me quemé abdomen, brazo y mano, y perdí la piel, sobre todo de la mano, completamente los nervios y todo. Entonces, pues parte de eso es... Solo calma. Sí. Es que me pongo nerviosa, pero... Sí. Pero se escucha. Pero sí es algo que me ha marcado y pues como tal, mi sensación, por ejemplo, a 3 años que sucedió eso, o sea, realmente yo bajo el sol, que es algo del día, pues mi sensación nunca va a ser la misma, ¿no? Por otro lado, tampoco quedé marcada, es como que una cosa que los médicos como que ven como milagro, pero mi sensación definitivamente siempre me recuerda a lo que pasó, ¿no? Y bueno, tengo marcas, pero con muy pocas comparación de lo que sucedió. Entonces, justamente dices, ante otras situaciones, ¿no? Eso, si pude salir de eso y tomé de esta manera eso, pues yo creo que esto lo puedo realmente superar, ¿no? Y eso me recuerda a la vida, o sea, la vida, esas situaciones creo que te recuerdan el valor de la vida, sobre todo. Sí, y como
hay más elementos para hacerle frente a los eventos. Ajá. Son eventos. La vida, como una gran maestra, nos pone el evento. Y tenemos la capacidad desde esta resiliencia de decir, ¿cómo reaccionaré a este evento? Ajá. A veces así hacemos, ¿no? Como nos hacemos hacia atrás y decimos, se ha acercado este evento. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo quiero reaccionar a eso? Y va desde lo mínimo. Ajá. Es que pienso en un taxista que dice, es más dinero del que me estás pagando. Y yo puedo voltear al taxista y puedo decir, sí, todavía se está ahogando en eso. ¿De verdad? ¿Para eso estamos aquí? De verdad eso me hace pensar. Como también para compartirlo con ustedes, no es que sea bueno ni malo este ejemplo que pongo, sino cuál es mi actitud frente a estos eventos que están sucediendo. ¿Sí? Y sí, desde luego, creo desde mi experiencia es tener más elementos para enfrentar lo que venga. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Ya era el último. Entonces, pues, sí, perdón. Ok, entonces, si predomina el enojo es... Sí, bueno, si vamos con las etapas de Elizabeth Kubler-Ross del duelo, sí es una de las etapas. Sin embargo, en el evento, es que quizá hubo enojo también. ¿Te enojaste en el evento? ¿Hubo enojo? Sí. ¿Y cómo salió ese enojo? ¿Salió o no salió? Creo que una de las cosas que ha mantenido como calmante es el calmática. Ya. Me suena conocido. Porque entonces esto me sirve para no ver lo que hay atrás. ¿Y qué será lo que hay atrás? Hay un cuento de Jorge Bucay que me encanta, que te recomiendo que lo mires. Es La furia y la tristeza. Te voy a adelantar algo. Porque dice que se fueron a bañar la furia y la tristeza a un estanque. Y la furia, como es como tensa, se salió y se puso la primera ropa que encontró, y era la ropa de la tristeza. Y la tristeza, como es más calmada, más serena, se tomó su tiempo y al salir se dio cuenta que ya no estaba su ropa y como le cuesta trabajo estar al descubierto, se puso la única ropa que encontró, que era la ropa de la furia. Parece que lo cuento igual que él. Lo sé. Y se la puso. Así es que desde ese momento, cuando nos encontramos con la rabia que es cruel y despiadada, tenemos que tener cuidado porque quizá detrás del vestido de la rabia está escondida la tristeza. Bueno, después de este cuento vamos a terminar esta conferencia de heridas emocionales. Es un gusto para mí, es un gusto poder poner al servicio esta historia para que ustedes puedan, no desde la motivación, no desde sí, vamos a la vida, no, es de verdad hacer un proceso, hacer este proceso que nos permita atravesar estas etapas y poder mirar, capitalizar estos eventos que desde luego tienen un impacto en nosotros. ¿Órale? Gracias, agradezco al Centro Laquín, a Giovanni por toda la organización, Fátima que han de andar por allá, y a los terapeutas del Centro Laquín que también están por aquí. Carlos, ¿quién más anda por aquí? Bueno. Agradezco y... Gracias. Solo para cerrar, les recuerdo el Centro Laquín es un centro que promueve el desarrollo humano y la transformación personal. Confío y cuando recién llegué a Cancún vi que la carencia,
venía de Puebla, estudié en Puebla, y ahí hay un centro, una terapia, un taller por todos lados. Y me di cuenta aquí que pocos lugares había para promover este desarrollo, y entonces dije, bueno, si no hay, pues quizá me toque hacerlo. Entonces, bueno, lo fundé hace 6 años, me parece. Sí, 6 años. Y es eso, es promover el desarrollo humano. Cada mes programamos talleres, charlas en beneficio de los otros. Este mes va a haber un taller con una super maestra que es Eve Rosell. Justo trabaja la voz, el trabajo terapéutico con la voz. Pueden seguirla en sus redes. A mí me parece que es una mujer que desde las entrañas, esto como lo vimos ahora, nos ayuda a sanar este periplo. Y el mes de noviembre viene otro maestro internacional que es Diego Piñón, trabaja a nivel corporal. Tuve la fortuna de tomar un taller hace como 1 mes y medio y de verdad salí, es como otra realidad de esos talleres. Y confío profundamente, y por eso hago y hacemos lo que hacemos, porque entre más personas estemos mejor, es la posibilidad de tener un mundo mejor. Así es que pues el cambio empieza en nosotros. Gracias por estar aquí, por dejarse impactar un momento, y pues estamos en contacto. Giovanni les manda la información, y gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos pronto.